en Noticias 1, escándalo por los presuntos nexos del presidente del Senado, Iván Name, con la banda criminal de los Rastrojos Costeños, el más grave después de la parapolítica de hace 20 años. Denuncian entrega de altos cargos en la Procuraduría por influencia de políticos cuestionados. Fotografía entregada por la Fiscalía revela encuentro de Barbosa con exagente de la DEA que influenció a varios fiscales generales. A cuidar el agua, Comisión de Regulación multa con mayor precio el exceso en su consumo. En camino, acuerdo de liberación de rehenes y posible cese el fuego en Israel. Y en los deportes, Gerson Caucha. Mónica Junior evitó la derrota en los últimos minutos de su visita a Tunja para enfrentar a Boyacá Chico. El antioqueño Alejandro Osorio dio la sorpresa ante los favoritos del World Tour y es el nuevo campeón nacional de ciclismo de ruta. Y el italiano Yannick Sinner protagonizó un memorable partido y una remontada contra Daniil Medvedev para consagrarse en el Abierto de Tenis de Australia. Y aquí está, esta es la imagen del día, la operación de una empresa privada con helicópteros de carga que fue la última en unirse a la extinción de los incendios en los cerros orientales de Bogotá por cuenta de la empresa privada. Las aeronaves rusas de carga tienen mayor capacidad que las militares del gobierno de Colombia, que tiene equipos como este, pero fuera de operación por cuenta del embargo a Rusia con motivo de su invasión a Ucrania. Al ritmo al que arrojaron agua sobre llamas y humo, el piloto espera que se hayan podido extinguir todos los focos de fuego. De esta historia hablaremos hoy. Noticias 1 y la revista Cambio se unen. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que este 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.com/la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.com/la red independiente. Clic en patrocinar 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Un poco desapercibida para la gravedad de la información pasó la noticia de la Corte Suprema sobre la apertura de indagación preliminar contra el presidente del Senado, Iván Name. Joana Rodríguez. Mónica, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigará si son ciertos o no sus nexos con una de las bandas criminales más temibles de la costa, los Rastrojos. 54 votos por el senador Iván Name. El 20 de julio del año pasado, el senador del Partido Verde, Iván Name, cuya voz poco se ha escuchado en el Capitolio, fue elegido presidente del Congreso con escasos 4 votos de diferencia entre él y su competidora, la senadora Angélica Lozano, del mismo partido. Name obtuvo 54 votos y Lozano 50. Su elección fue más un gesto de desafío de los opositores de gobierno, entre ellos los del Centro Democrático, que querían derrotar a Lozano, a quien supuestamente impulsaba la Casa de Nariño. Pero esta semana los electores de Name y este mismo pasaron por el sonrojo producido por una noticia judicial. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirmó que le abrió indagación preliminar a Name por sus presuntos nexos con una de las bandas criminales más peligrosas de la costa atlántica, los Rastrojos Costeños. Y te hablo de Iván Name, que es el primo de él. Un ex paramilitar que se acogió al acuerdo de desmovilización de Justicia y Paz habló en un testimonio que le entregó a los investigadores en contra del reciente posesionado alcalde de Sincelejo, Sucre, Yair Acuña, que el presidente del Legislativo y su primo, el también senador José David Name, habían tenido alianzas con ese grupo para lograr sus elecciones al Congreso. Con la cuestión del primo con Iván, ahora que fue lo que se le hicieron las campañas en los barrios ahí en la Pradera, en los Olivos, por acá por Soledad,
por lo que es por la central, hicimos campaña por aquí, pusimos la gente que votara por él. El expara Borré Barreto, cuyo testimonio fue revelado este fin de semana por la revista Raya, fue muy específico en relación con los presuntos vínculos del presidente Name con los rastrojos. Nos entregó la plata, yo le dije en ese entonces que la plata que le iba a dar para la compra de votos, que nos apoyara a nosotros, a la estructura de nosotros. El confeso paramilitar hizo otra grave afirmación. Y como ya veníamos haciendo relaciones y negocios desde hace años atrás, desde la época 99, 2009, 2010, que hemos venido haciendo relaciones y hemos venido haciendo negocios, entonces por eso le terminamos de unos pueblos en el Atlántico, como es Malambo y esas cosas, y se les puso la gente a votar. Lo más increíble es que esta declaración de Borré Barreto se encontraba en la Fiscalía desde hace 9 años, en 2014. Inexplicablemente para la Corte, la Fiscalía no le dio traslado por competencia del Alto Tribunal. Esperamos mejorar. Este es sin duda el más grave escándalo que sacude al Congreso desde hace 20 años, cuando entre la Corte Suprema e investigadores descubrieron los vínculos de unos 60 políticos, entre parlamentarios, alcaldes y gobernadores, con grupos paramilitares. Una investigación de control político que se le ha hecho a la Procuradora General Margarita Cabello reveló, entre otros, que ella ha entregado altos cargos en esa entidad a familiares de políticos influyentes. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Cabello nombró a una exmagistrada del Consejo Electoral que le cerró investigación a Iván Zuluaga, a un aliado del condenado senador Mario Castaño, fallecido recientemente, y a la cuñada de un cuestionado senador del Tolima. Les agradezco sus comentarios, sus consejos, sus aportes para enriquecer mis propuestas. En 2020, la recién designada por el Senado como procuradora Margarita Cabello celebró acompañada del hoy procesado Arturo Char, que la abrazaba con afecto, y del fallecido senador Mario Castaño, imputado por más de 18 delitos, su elección en el Congreso. Este apoyo que ustedes hoy me dan. Cabello ha nombrado a personas cuestionadas, entre ellas a la excongresista y exmiembro del Consejo Electoral Yolima Carrillo, de Cambio Radical, quien ocupa el cargo de procuradora séptima ante el Consejo de Estado, con un salario cercano a los 40 millones de pesos. El esposo de Carrillo, Eugenio Benjumea, fue secretario privado de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, detenida durante un año en la cárcel de Valledupar por delitos de corrupción. Una presunta y falsa resolución. Cuando Yolima Carrillo fue magistrada del Consejo Nacional Electoral, hizo parte del archivo de la investigación al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por dineros que recibió su campaña de Odebrecht. Que sigan conquistando espacios. Cabello también nombró al procurador regional de Caldas, Gregorio Márquez, cuyas alianzas con el fallecido senador Mario Castaño eran de público conocimiento en el eje cafetero. Honestamente. La procuradora nombró como procuradora provincial de Ibagué a Viviana Patricia Álvarez, cuñada de José Barreto, hermano del senador Miguel Ángel Barreto, a su vez mencionado en el caso de corrupción del ex senador uribista Ciro Ramírez, pero su nombramiento en la procuraduría se cayó pronto. La señora tuvo que ser declarada insubsistente por presuntas presiones políticas a alcaldes y a varias personalidades de la región en el momento del año pasado en el que se estaba adelantando el proceso de elección de la Junta y del presidente de Corpo Tolima. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, le dijo a Noticias 1 que estos nombramientos no fueron al azar y que deben ser explicados ante la opinión. Que significa entonces que hay que replantear el papel de la Procuraduría. Según la senadora Hernández, la Procuraduría no puede ser eficiente porque está dedicada a la politiquería. Mientras que está ocupada, digamos, haciendo o liderando, más bien haciendo la jefatura de la oposición en el país en contra del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, está permitiendo que se le prescriban, que le caduquen. Los críticos de la gestión de Cabello creen que ahora que se termina el periodo del fiscal Barbosa, ella será la encargada de iniciarles investigaciones a los funcionarios del gobierno Petro. En sus últimas apariciones como fiscal general, Francisco Barbosa viajó a Washington con la intención de presentar allí balance de su gestión. Antes de hacerlo en Colombia, llevó consigo a la vicefiscal Marta Mancera. Víctor Ballestas. Mónica, las declaraciones que dio Barbosa a la salida del Departamento de Justicia molestaron al gobierno porque dio por hecho que Mancera será la fiscal encargada y que la Corte Suprema no elegirá pronto a su reemplazo en propiedad.
La última visita de Francisco Barbosa a Estados Unidos en su calidad de fiscal general de Colombia fue utilizada por este para dar por segura como su reemplazo temporal a su vicefiscal Marta Mancera, como si supiera que la Corte Suprema no va a elegir a su reemplazo en los días que faltan para terminar su periodo. Barbosa le añadió a su imprudente aviso el presunto aval del gobierno de Estados Unidos. Se resaltó el trabajo también misional de la señora vicefiscal general de la Nación, quien además también ha estado al lado mío en esta lucha frontal contra el narcotráfico. La molestia por las declaraciones de Barbosa de un lado y el aplauso por las mismas del otro se notó hoy en las columnas de reconocidos comentaristas como Rodrigo Primi y Mauricio Vargas. Nuestro trabajo con los Estados Unidos. En estas fotografías entregadas por la Fiscalía a la prensa y en las que es notorio el color rojo de sus medias, aparece el funcionario con quien se reunieron Barbosa y Mancera. Se trata de un hombre de la DEA que estuvo en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá durante varios años. Se llama Marlon Cobar, quien estuvo en Colombia durante 7 años entre 2012 y 2019. Cobar adquirió en ese tiempo un poder descomunal en la Fiscalía de Colombia, en cuyos pasillos circulaba como si fuera funcionario. Los fiscales colombianos lo respetaban y acataban como si fuera uno de sus superiores. Cobar se casó con Paula Andrea Ramírez, abogada nombrada por Alejandro Ordóñez en un alto cargo en la Procuraduría. De este modo, el agente Cobar logró tener influencias también en otras dependencias judiciales nacionales. La esposa del agente Cobar es hija del abogado Gilberto Ramírez Huertas, gran amigo del asesor principal de Álvaro Uribe, José Obdulio Gaviria, e influyente directivo de la Universidad Católica. Este ha emitido conceptos jurídicos a favor del expresidente. Admiro al presidente Uribe, pero no admiro a ninguno de los que lo rodean. Barbosa también se reunió, según estas fotos, con la funcionaria del Departamento de Justicia, Nicole Argentieri, de la División Penal de la Fiscalía Adjunta, que a su vez depende del fiscal general de Estados Unidos. Cobar es el titular de la sección de estupefacientes y drogas peligrosas, una de las 17 secciones de la división criminal, que también es una de las 9 de las que maneja el fiscal adjunto. Quiere decir que el cargo en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de quien fue muy influyente en Colombia, no es de los de mayor rango. Rápido. El senador Iván Cepeda publicó un artículo en 2020 que tituló «Néstor Humberto Martínez quiso acabar con el proceso de paz y no pudo». En esa nota, Cepeda recuerda que Martínez Neira dijo de Marlon Cobar: la gratitud hacia el señor Cobar debe ser imprescriptible. Cobar tuvo acceso directo a los fiscales generales Eduardo Montalegre, Néstor Humberto Martínez y, según estas fotos, a Francisco Barbosa. A pesar de que en la época de elecciones hay una parálisis contractual por ley, la función pública descubrió que esta no disminuyó, sino por el contrario, que se incrementó entre junio y octubre pasados con más de 100.000 contratos por 4 billones de pesos. Marta Olaya. Mónica, según las cuentas de la Función Pública y la Auditoría General de la Nación, en su mayoría eran contratos por prestación de servicios que se hicieron en varios departamentos como Cundinamarca, Huila y Boyacá en gran medida. Pese a que en junio pasado empezó a regir la Ley de Garantías, que prohibía la celebración de contratos a portas de las elecciones regionales que se llevaron a cabo en octubre, Noticias 1 conoció que varios de los gobernantes salientes hicieron un uso desmedido de la contratación para fines electorales. Según el director de la Función Pública, César Manrique, se le solicitará a la Procuraduría General abrir investigación e indagar a fondo si se abusó de la contratación con fines políticos. Los mandatarios locales y regionales que se excedieron en la contratación y siguieron utilizando en forma irregular el contrato de prestación de servicio público, esos mandatarios vamos a solicitar a la señora procuradora que dentro de sus funciones pues haga las investigaciones correspondientes. La Función Pública solicitó a los nuevos gobernantes entregar información sobre la contratación al haber más dudas que certezas sobre las cifras reportadas por los exmandatarios salientes.
La información que nos entregaron en muchos casos no es verídica. Entonces vamos a pedirle la información a los nuevos mandatarios para que establezcan a través de sus oficinas de talento humano y de contratación y nos puedan dar unas cifras exactas. El informe sobre contratación en plena ley de garantías realizado por la Auditoría General evidenció que la contratación directa fue la modalidad más recurrente, con más de 100.000 contratos registrados por más de 4 billones de pesos. En algunos municipios se tenían 400 contratos de prestación de servicio y terminaban en 700 o en 800 contratos, casi duplicaron. En algunos un 30%, un 40%. Este informe también reveló que más de 81.000 contratos realizados durante la Ley de Garantías, equivalentes al 36%, no fueron publicados en la plataforma SECOP. Por departamentos, en Cundinamarca se ejecutó el 14.4% de la contratación, seguido de los departamentos de Huila y Boyacá con el 10 y el 9% respectivamente. Durante junio y octubre, meses en los que aplicaba la ley de garantías, se hicieron más de 224.000 contratos por más de 16 billones de pesos. El parapolítico Hugo Aguilar, que confesó en la JEP cómo los paramilitares le ayudaron a ser gobernador, dijo que una mujer que acompañaba a la esposa del magistrado Leonidas Bustos, que está prófugo en Canadá, fue quien le pidió plata para una menor condena. Omar Alejandro Hernández. Mónica, él dice que la mandó a la misma, le mandó a decir HP al jurista y que su mayor condena fue la de los parapolíticos que sí le pagaron a la pareja que encabezaba el llamado Cartel de la Toga. El condenado por el llamado Cartel de la Toga, el exmagistrado Leonidas Bustos, le pidió a Hugo Aguilar 5.000 millones de pesos para dejarlo en libertad cuando se encontraba en la cárcel La Picota por parapolítica a través de un tercero, según declaró el parapolítico en la JEP. Allí al patio de Eresur, en La Picota, donde estábamos recluidos, un sinnúmero de políticos por el tema de la parapolítica, visitaban al doctor Iván Moreno, la doctora Claudia García Méndez, acompañada por la doctora Marta Cristina Pineda. Claudia García Méndez, nombrada por su hijo el gobernador Richard Aguilar, directora de la Casa Santander en 2013, ingresó a la cárcel en múltiples ocasiones con boleta de entrada para el ex senador Iván Moreno. Se reunió conmigo allá al lado de la cancha. La acompañante de García Méndez, como lo dijo Aguilar en la audiencia única de verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, era María Cristina Pineda, ex esposa de Leonidas Bustos y quien se autoproclamó primera dama de la justicia, investigada también por el Cartel de la Toga. Y ella me dice: coronel, le traigo un mensaje del magistrado Leonidas Bustos. Usted está cerca al fallo. Usted verá, tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años en la cárcel. Y me señala los 5 dedos. Entonces yo le digo 5 dedos, dijo no, 5.000 millones. Según Aguilar, él no aceptó la propuesta. Yo les dije, yo no soy ningún mafioso, dígale a ese HP que de dónde voy a sacar 5.000 millones de pesos. En su relato, el exgobernador de Santander dijo que los otros políticos que estaban con él en La Picota, procesados por parapolítica, recibieron menos penas. Oscar Reyes, Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Carlos Higuera Escalante, Carlos Clavijo, Mario Uribe, Gómez Gallo. A ellos les aplicaron una pena de 7 años y multas que no pasaban de los 1.000 millones de pesos. A mí me aplicaron 9 años y una multa adicional a la condena de 6.350 millones de pesos. La JEP estudiará los aportes de verdad del coronel retirado de la policía para definir si se acepta su sometimiento o no en calidad de agente del Estado, no integrante de la fuerza pública. La Fiscalía envió toda una fuerza armada a la sede del Sindicato Nacional de Educadores para reclamar la fotocopia de una escritura en la que su junta directiva le hizo una donación al partido Colombia Humana, que mereció la protesta de los profesores y del presidente. Gustavo Monge. Mónica, FECODE dice que a organizaciones como este sindicato les está prohibido donar a campañas políticas y que no lo hicieron, pero que pueden donar a partidos políticos, lo cual sí hicieron, cumpliendo la ley electoral y sus propios estatutos.
A las suspensiones que realizaron la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva y la Contraloría a Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se sumó esta semana la inspección que efectuó la Fiscalía a las oficinas de FECODE, en donde buscó evidencia sobre la donación que efectuó este sindicato por 500 millones de pesos, que según el ente investigador fue dirigido a la campaña presidencial de Gustavo Petro y según las directivas del sindicato, su destino fue el movimiento político Colombia Humana. Ahora vienen otra vez contra nosotros. A ellos no les importó el ñeñe financiando la campaña de Duque. Y la anterior dijeron, no, es que son donaciones a partidos. Ahora, porque hacen donaciones a nuestro partido y no los mafiosos, sino los trabajadores, entonces desatan el allanamiento y tratan de ahí construir la criminalización de que nosotros somos progresistas. FECODE expresó mediante un comunicado que la donación efectuada la hizo al movimiento político y no a la campaña presidencial de Gustavo Petro, cumpliendo con la legalidad necesaria para estos fines. La contribución que efectuó FECODE al movimiento político Colombia Humana en el mes de mayo de 2022 cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. FECODE cuestionó la forma como la Fiscalía realizó la diligencia y la calificó como un allanamiento. Rechaza el procedimiento adelantado por funcionarios de la Fiscalía General, que en la práctica fue un allanamiento, así como la conducta intimidatoria contra una decisión institucional de nuestra organización sindical. Si se comprueba que el dinero donado por FECODE fue destinado a la campaña Petro Presidente, se podrían estar rebasando los topes establecidos para el financiamiento de campañas, por cuanto en primera vuelta estuvo a 151 millones de superar el tope de gastos y en segunda vuelta a 147 millones de hacerlo. Una cámara de Noticias 1 estuvo hoy a bordo de los helicópteros rusos que una empresa colombiana ha podido mantener a pesar del embargo a sus repuestos, que por su condición de camiones del aire terminaron siendo más efectivos que los que se usaron al principio de la emergencia. Camilo Galán. Mónica, los helicópteros que se vincularon al final de la operación tienen mayor capacidad de cargar agua y así pudieron controlar las llamas, según el reporte que acaba de dar el alcalde Galán. A las labores en tierra de cientos de bomberos y personal capacitado para la atención de emergencias que han logrado desplegar equipos y mangueras hasta el cerro El Cable y la labor por aire que han hecho las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y la Policía, desde ayer se le han sumado estos helicópteros rusos Mi-17 de la empresa Eliestar. Esta aeronave bimotor es usada para operaciones especiales de carga externa y ha sido clave estos 2 últimos días por su capacidad de carga. La capacidad del helicóptero ruso Mi es mayor a la capacidad de los Black Hawk. Podemos cargar más agua. Tenemos igual una configuración más liviana que nos permite llevar más carga útil. Hoy acompañamos la labor de estas aeronaves y los pilotos que las maniobran, quienes en un corto recorrido hasta el embalse San Rafael, ubicado en La Calera, llenan los Bambi Bucket de agua para posteriormente descargarlos sobre el cerro. A partir de ayer fuimos llamados para apoyar las labores de extinción de incendios en el Cerro del Cable. La conflagración estaba bastante elevada, bastante avanzada, gracias a la potencia de nuestros helicópteros, a la capacidad de nuestros helicópteros y al adiestramiento de nuestros pilotos pudimos colaborar con la Alcaldía Mayor para la extinción de incendios. A pesar de que el Ejército Nacional cuenta con este tipo de helicópteros Mi-17, estos se encuentran en tierra por falta de mantenimiento debido a que Rusia se encuentra en guerra. Por esta razón, empresas privadas, entidades financieras, los esfuerzos del Estado y la gestión de la Alcaldía han hecho posible que estas aeronaves, cuyo alquiler por hora cuesta alrededor de 34 millones de pesos, hayan podido entrar en operación. El impacto fue positivo, sí se logró extinguir completamente la primera fase y hoy estaremos en el cable en una segunda fase que esperamos que se puedan dar las excelentes noticias de que también se pueda extinguir de manera definitiva. Son cerca de 2.500 litros los que puede transportar y esparcir este helicóptero en cada una de las descargas que realiza en un tiempo aproximado de 15 minutos. Sí, con lo que acabamos de ver y que vieron ustedes, es muy posible que hoy se logre el control total de la conflagración. Hoy en el Cerro El Cable, además de las labores en tierra, operaron 10 aeronaves que descargaron más de 67.000 galones de agua en más de 140 viajes, entre ellas las de estos 3 helicópteros rusos.
El salario mínimo de Colombia está creciendo en la comparación mundial en la misma medida en que se devalúa el dólar. Este es Noticias 1, la red independiente. Según las cifras que consolidó el analista de mercados Pacodi, este año el más mínimo de los salarios mínimos es el de Nigeria, que no obstante subió el 83.2%. El máximo de los salarios mínimos está en Luxemburgo. El que más subió fue el de Argentina y el que menos subió fue el de España, mientras que al de Colombia le subieron el 11.8 y quedó en $328. Esto indica que si el dólar sigue cayendo, nuestro salario se volverá menos mínimo. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque comprar vivienda con un salario mínimo se escucha como una utopía, la verdad es que la mayoría de los subsidios están establecidos para que eso sí sea posible. Tener una vivienda propia es el sueño de la gran mayoría de los colombianos. Según el DANE, 4 de cada 10 ciudadanos vive en arriendo. La entidad también señaló que son más de 5.7 millones de colombianos los que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos al mes, lo que hace que la meta de tener vivienda propia sea difícil. Sin embargo, pese a las exigencias del sistema financiero, más del 50% de los créditos para adquirir vivienda en el último año fueron otorgados a familias que reciben un salario mínimo o menos, lo que quiere decir que no es imposible comprar casa con ingresos bajos. En el 2023 la banca siguió comprometida, de hecho dimos cerca de 87.000 créditos, de los cuales el 60% se dirigió a hogares que están clasificados en Sisbén entre A1 y C8, que corresponde en una equivalencia a familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Para que su deseo de tener una vivienda propia se haga realidad, debe cumplir ciertos requisitos. El primero es que el hogar debe buscar una vivienda que sea de interés prioritario y el segundo que aplique al subsidio de concurrencia del gobierno nacional y los de las cajas de compensación. De esta manera va a poder recibir cerca de 50 salarios mínimos a su cuota inicial y aproximadamente 5 puntos porcentuales a la cuota mensual. El valor de las cuotas de créditos para hogares que ganan entre 1 y 2 salarios oscila aproximadamente entre los 450.000 y 480.000 pesos por el monto de los subsidios que reciben. El gobierno intenta crear una empresa pública de fabricación y distribución de medicamentos con base en la estructura de Drogas La Rebaja, que ya está en manos del gobierno desde que le fue incautada al cartel de Cali. Enrique Tapias. Mónica, se trata de Drogas La Rebaja, que fue propiedad de los antiguos capos del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes pagan largas condenas en cárceles de Estados Unidos. Esa cadena pasó por el proceso de extinción de dominio y hoy está en poder de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Esta plantea traspasarla al Ministerio de Salud para que la administración de Droguerías La Rebaja esté en sus manos. Pese a los problemas judiciales y económicos que ha tenido la cadena de droguerías La Rebaja hace más de 20 años, sus actividades han continuado y sigue siendo productiva. 800 valen 2. Pensando en mejorar sus finanzas, la SAE citó para la próxima semana a una Asamblea General de Accionistas de Drogas La Rebaja. Allí se discutirán las opciones jurídicas que existen para hacer efectiva una transferencia definitiva de sus activos, hoy en control de la SAE, al Ministerio de Salud, que sería su nuevo administrador. Va a generar muchas más oportunidades, van a haber más empleos en el marco de la implementación de una dispensación, de un sistema de dispensación a nivel nacional y a través de una política farmacéutica que industrialice mucho más el mercado de los medicamentos en Colombia. El actual gobierno pretende que los laboratorios farmacéuticos que hoy son administrados por la SAE entren a ser parte del mercado de producción de medicamentos. Tiene que ver con el incursionamiento en el mercado institucional de medicamentos y la política farmacéutica que estará a cargo del Ministerio de Salud a través de los laboratorios que hacen parte del grupo empresarial que administra la Sociedad de Activos Especiales. El paso de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud también tiene como objetivo inmediato el intento de disminuir el precio de los medicamentos en el mercado y para los pacientes. Va en aras también de lograr que en términos de competencia haya una caída en los precios
y que hayan unas mejores condiciones para el mercado y para los usuarios. El vicepresidente de la SAE, Sebastián Caballero, advirtió que no habrá cambios para desmejorar las condiciones de los empleados, ni tampoco habrá despidos. El régimen de los trabajadores tiene unas garantías, aquí a nadie se va a avasallar, nosotros somos respetuosos de la Constitución y de la ley. Dijo que la amplia red de puntos de venta de la rebaja permitirá que en lugares apartados en donde no hay suministro de medicamentos o son escasos, se regularice su entrega, sobre todo en cuanto a las necesidades de la nueva EPS, Empresa de Salud del Estado. Potenciar lo que hoy se tiene de esta empresa en aras de profundizar en los territorios, dada la presencia territorial que tiene esta empresa en zonas que incluso ni siquiera el sistema de salud había llegado, es decir, zonas dispersas del país. Una vez hecha la transferencia, será el Ministerio de Salud el que determine cómo funcionará Drogas La Rebaja, teniendo como guía los cambios que se aprueben en la reforma a la salud. Los bogotanos que consumían 22 metros cúbicos de agua por segundo han comenzado a consumir 23 en esta temporada calurosa y seca. Los acueductos piden conciencia de menor consumo, pero la ley también faculta al gobierno para sancionar a los derrochadores. Tras la intensa sequía que se ha registrado en los primeros días del año en todo el territorio nacional, la cual se extenderá hasta mediados de mayo según el IDEAN, el gobierno activó la resolución 887 que fue expedida en 2019 y que busca desincentivar el despilfarro de agua. Según la Comisión de Regulación de Agua, lo que se busca con esta resolución es que la ciudadanía ahorre agua y quienes excedan su uso tendrán que pagar de más por cada litro adicional. No significa que se va a cobrar más de lo que usted viene consumiendo periódicamente. Lo que significa es que cuando usted exceda su consumo promedio, ese litro adicional de agua va a ser más costoso. ¿Qué tanto más costoso? Depende de lo que cueste el agua en cada uno de los municipios. ¿Pero cómo regiría el incremento? Si usted, por ejemplo, paga 50.000 pesos periódicamente por la cantidad de agua que esté consumiendo, si usted ahora ya consume 51 litros, por ejemplo, entonces ese litro adicional es el que va a tener un mayor costo. Según la empresa de acueducto de Bogotá, en medio de esta temporada de sequía, los habitantes de la ciudad han incrementado el consumo de agua. Este mes de enero hemos subido el consumo en 1 metro cúbico adicional a lo que fue el promedio mensual del año 2023. Entonces este es un llamado a la ciudadanía. Necesitamos ser muy juiciosos con el consumo responsable del agua potable. Estas son algunas de las recomendaciones para que los hogares usen adecuadamente el agua en esta temporada. Recoger el agua lluvia, por ejemplo, cerrar la llave, no mantener las llaves abiertas. No esperar a que llegue el agua caliente del calentador, sino bañarse con el agua fría. La resolución activada señala que el nivel de consumo excesivo es el que supere los 22 metros cúbicos. Es decir, que si un usuario estrato 4 consumió al mes 25 metros cúbicos, pagará 1.000 pesos adicionales por cada metro de más consumido. El control de incendios forestales sería mucho más difícil de no ser por las aplicaciones de inteligencia artificial que se están utilizando allí. 2 de las básicas son los sistemas de información geográfica y sus mapas de calor. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha desplegado su tecnología en tierra y aire para abordar la emergencia climática que ayudan a localizar diferentes puntos críticos de la conflagración en los cerros de Bogotá. Estas aeronaves tripuladas remotamente son guía para detectar los diferentes puntos calientes y de mayor afectación, equipados con cámaras térmicas que logran localizar las zonas críticas en los cerros y así guían a los helicópteros equipados con Bambi Bucket para dirigir el agua sobre el punto crítico. Mientras que en tierra desde el IDEAM han integrado herramientas de sistema de información geográfica que permiten dar una respuesta temprana ante la mitigación del fuego. Con estos mapas de calor se logra reconocer el comportamiento de temperaturas en el país agregada a la tecnología geoespacial y con estos datos se pueden identificar puntos críticos, la dirección de los vientos y predecir el comportamiento de precipitaciones climáticas. Con esta tecnología se ha logrado controlar incendios forestales en la ciudad y evitando una gran
gran pérdida de bosques que afectan nuestra fauna. Desde que la pandemia nos hizo encerrar, el teletrabajo comenzó a cobrar reconocimiento patronal. Ahora jefes y trabajadores saben que sí se puede trabajar en casa con menos estrés y más tiempo. La transformación del mundo laboral ha generado cambios que han abierto posibilidades tanto en empleadores como trabajadores. Entre los cambios más significativos está la migración al trabajo remoto. En Colombia, alrededor del 5% de la población trabaja remotamente. Sin embargo, la tendencia está en encontrar trabajos en casa. Es por ello que en los últimos años los call centers han sido una alternativa para la población joven, permitiéndoles trabajar desde casa y tener mayor disponibilidad para fines educativos. Ya que el colaborador se encuentra a menos niveles de estrés, dado que no tiene que someterse como a estímulos como el transporte, la movilidad, y esto claramente hace que el colaborador trabaje con menos estrés. La productividad del trabajo en casa depende de varios factores. Entre los más importantes está la distribución del tiempo para realizar las tareas laborales y tener pausas activas para no pasar largos periodos frente a la pantalla. Es muy importante también que tú puedas analizar y priorizar las tareas, ya que esto te asegura a ti ejecutarlas de una manera bastante adecuada. Y como consejo, es muy importante que tú puedas realizar la tarea inicial más compleja hasta la más simple. Diferentes estudios del tema mencionan que el trabajo en casa le permite al trabajador mejorar su productividad hasta en un 13%, debido a que aumenta la efectividad del trabajador al no estar expuesto a largos periodos de desplazamiento. Cubano de nacimiento, pero colombiano de corazón. Se trata de Rafael Iznaga, entrenador que prepara a la Selección Colombia de boxeo para un nuevo campeonato mundial. La llegada del profe Iznaga a Colombia parece que hubiera sido ayer. El 6 de agosto ahora del 2023 cumplí 20 años en Colombia. Llegué en agosto del 2003 aquí a Colombia. Su primer reto fue formar a los boxeadores capitalinos. Eso le abrió las puertas en la selección para liderar el proceso a Londres 2012, pero no fue el debut soñado. En Londres ganamos un solo combate y se perdió todo. Yo estuve a punto de decirle a Julio, ahí me da pena, me voy de acá. Sin embargo, apoyaron su trabajo y los resultados fueron llegando, pero es consciente de que a los boxeadores colombianos les hace falta roce internacional y pone como ejemplo a Brasil. Y es un equipo que conocen como Brasil, como un buen equipo. Colombia, hasta el otro día nos asociaban con lo que ponen en la película, Colombia Pictures. Puede sonar jocoso, pero no es así. Lo que pasa es que al profe Iznaga quiere lo mejor para el país, al que siente como propio. Mi patria. Así. ¿Qué es lo que más quiere esta tierra? Mis hijos. Yo tengo hijos acá. Todo. Un sentimiento tan arraigado que le permite ilusionarse. Con escuchar el himno de la República de Colombia en unos Juegos Olímpicos. Profe, gracias, muy amable. Al profe Rafael Iznaga y a sus muchachos le esperan 6 meses de preparación para que golpe a golpe se pueda cumplir el sueño de entregarle a Colombia el primer metal dorado en boxeo. 2 mujeres a las que la policía definió como ecoterroristas arrojaron crema de zapallo y remolacha en el vidrio que protege a la Mona Lisa de Da Vinci de acciones como esta en el Museo del Louvre en Francia. Hay que escoger entre el arte o el derecho de las personas a comer, dijeron. Las activistas de la ONG Respuesta Alimentaria unieron su voz a los campesinos franceses que para mañana lunes intentarán bloquear las entradas a París en busca de un mejor salario y condiciones para su trabajo. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.